Muchas gracias por permanecer a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia, hoy 11 de noviembre del año 2020. Con 70 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, la Asamblea Nacional, controlada por la bancada del Frente Sandinista, aprobó este pasado 10 de noviembre una reforma parcial a la Constitución para imponer la cadena perpetua en nuestro país. Y para ampliar más de este tema, esta mañana tenemos como invitado vía Skype al jurista Maynor Curtis. Muchas gracias, Maynor, por acompañarnos esta mañana. Buenos días y gracias por permitirme dirigirme a la audiencia. Maynor, para empezar, ¿qué es lo que dice para que la audiencia, los que no saben, ¿verdad?, puedan entender un poco qué es lo que dice esta ley de cadena perpetua? Y si nos podría hablar un poco también sobre el artículo 37 de la Constitución. Pero realmente lo que se hizo fue el inicio de reformar el artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua. Este artículo en sí normaba que la pena máxima que pudiera haber por la comisión de un delito era 30 años. Sin embargo, ahora se le adicionó otro párrafo en el cual dice que excepcionalmente se pudiera imponer la pena de cadena perpetua o prisión perpetua revisable. Eso significa de que excepcionalmente no es para todos los delitos, sino que con ciertas excepciones, pero es preocupante debido a que, aunque dice que la ley va a regular esto, todavía no existe ninguna ley ni ningún proyecto de ley que regule, por ejemplo, cuál va a ser el parámetro o la definición de odio. Por ejemplo, aquellos delitos mayores con odio. Y realmente es una ley que, o sea, la reforma todavía no está en vigor. Esto se hizo ayer, se aprobó la primera etapa, que es la legislación de este año. A partir de enero, cuando la Asamblea vuelva a legislar, entonces se va a aprobar ya definitivamente la reforma y va a entrar en vigor. Yo estimo que para el 15 de enero ya esta reforma ya esté publicada. Ahora bien, luego, si se hace algo apegado a derecho, tendríamos ahora que crear una nueva ley de delitos con pena de prisión perpetua o cadena perpetua. Y esta ley tendría que ver qué tipos penales o qué tipos de delitos van a entrar dentro de esa ley, pero sobre todo habría que definir entre muchas cosas qué es odio. Porque, por ejemplo, si se pretende castigar a personas que han cometido delitos realmente atroces, como por mencionarte uno, el delito reciente en el área de Guatemala, donde un criminal mató a 2 menores después de haberla violado. Entonces, si analizas ese punto de vista, a mi criterio, este tipo actuó, violó a las niñas por la maldad que hay en él. Y luego, para salir de la impunidad o tratar de quedar impune su delito, mata a las niñas para que no haya testigos. Pero te aseguro que ninguna de las dos cosas la hizo con odio. Entonces, este tipo de delitos que debe de ser castigado fuertemente, realmente allí no media el odio. Ahora, el problema que vamos a tener nosotros es que el odio sea a criterio del Ministerio Público, del ente acusador o a criterio de los jueces. En este caso, si nosotros oímos, por ejemplo, una figura importante en el país que diga, se cometió ese delito con odio, o hicieron eso con odio, o algo con odio, y alguien dice que es de odio, y el peso de la palabra de esa persona tiene mucho peso a nivel del gobierno, de la estructura del Poder Judicial y del Ministerio Público, entonces van a tipificar ese delito como odio. Pero realmente ahí es donde tenemos el gran problema, es que en principio nuestro Código Penal no tiene ningún delito que sea cometido con odio, ni tampoco existen las causales de agravante, o sea, para aumentar la pena en los delitos y que definan qué es el odio.
Entonces, otra cosa que tiene que causar zozobra, y viene a recordarme, por ejemplo, a un caso de unos presos políticos de Masaya que fueron acusados de posesión de explosivos. Supuestamente les encuentran una bomba de contacto, pero en la acusación dice que era con la finalidad de causar zozobra en la población, pero eso no lo probaron. Eso, ¿qué es causar zozobra? Entonces, la ley, para que entre en vigor, tendría que considerar todos estos tipos penales y regularlos y ponerlos en blanco y negro, como se dice, para que no haya error, para que no haya abuso de parte ni del Ministerio Público ni de parte de los judiciales a la hora de tratar de encajar el delito que yo quiera, que ese yo lo voy a tipificar como delito de odio y entonces le voy a dar la cadena perpetua revisable a la persona. ¿Cree usted entonces, Minor, que esta es una acción dirigida a la participación ciudadana y constitucionales en criminalizar las protestas cívicas de las y los opositores? Bueno, realmente yo sí creo que esto está dirigido para infundir temor en algún tipo de personas para evitar que ellos sigan haciendo lo que ahora están haciendo, especialmente aquellas personas que están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. Porque le digo, si usted analiza el ejemplo que le puse creo que es del lago de Mulucucú, o sea, allí no pueden decir que hubo odio, simplemente hubo un hombre que quería cometer un delito con unas niñas inocentes y luego, para tapar el delito, lo que hizo fue asesinarlas. Entonces, allí, a mi criterio, no medía el odio. Entonces, este tipo de delitos que sí deberían de ser castigados con prisión perpetua y no revisable, que en otras palabras es lo condenar por este tipo de delito una vez que se le probó y meterlo a la cárcel y esconderle la llave para que nunca más salga. Si ese fuera el propósito, castigar este tipo de delito, entonces no tendríamos que mediar, que tenga que mediar el odio o la zozobra, por ejemplo, sino que simplemente sería para este tipo de penales, porque si analizas, como te dije, en mi criterio, no participa el odio en el crimen que cometió este hombre del lado de Mulucucú con las dos niñas hermanitas. Entonces, yo sí creo que esto es para mandar un mensaje a las personas que están ejerciendo el legítimo derecho a la protesta y decirles, mira, te puedo mandar de por vida a la cárcel y nunca más vamos a volver a salir de allí. Creo que se tiene más ese matiz. Ahora bien, espero que como una forma de tratar de regular ahora lo que están aprobando o lo que se está aprobando en la reforma de la Constitución, se cree inmediatamente una ley que defina qué es odio, por ejemplo, y lo diga en blanco y negro, que no haya duda, porque si le dan la oportunidad a los judiciales de interpretar ellos mismos, que está prohibido hacer una interpretación extensiva de la ley en materia penal, los jueces no lo pueden hacer. Sin embargo, si dejan eso al arbitrio de los jueces, entonces vamos a tener problemas, porque ellos van a decidir quiénes son o quiénes no son. Y se volvería a repetir el escenario donde, a criterio de los jueces, las personas que estaban involucrados en los tranques del año 2018 cometían el delito de terrorismo, cuando realmente nunca se probó la comisión de ningún tipo de terrorismo en ninguno de los tranques. Pero como era criterio de los jueces, entonces ellos sí decían que ellas eran culpables de ese delito. Y volvemos a esto mismo que nos pasó en el año 2018 con la ley 952, la ley que permitía sustraer a las personas, pero y traerlos a los juzgados, sustraerlos de su territorio y traerlos a los juzgados de la capital. Y en este caso en particular, recuerdo que dice la ley 952 que son aquellos delitos de relevancia nacional de relevancia social o trascendencia nacional. Sin embargo, no existe ninguna familia de delitos de relevancia social o trascendencia nacional, ni tampoco el legislador dijo cuáles delitos iban a estar tipificados como relevancia nacional o trascendencia social. Entonces, ahí tenemos un vacío que los jueces estuvieron llenando a criterio de ellos, y eso es lo que me parece a mí peligrosísimo, esta reforma a la Constitución, que no se cree una ley. La misma reforma dice que la ley va a regular esto, pero si no se cree esa ley y entra en vigor este artículo, y le van a dejar a los jueces demasiado poder o al mismo Ministerio Público. Ahora, ¿qué implica la aprobación
si se llega a aprobar en su totalidad esta ley, la reforma de este artículo 37, porque esta ley se suma a un combo legislativo de leyes que el gobierno Ortega Murillo ha venido aprobando, como lo es la ley de agentes extranjeros, como lo es la ley de ciberdelitos y ahora la ley de cadena perpetua. ¿Qué implica? ¿Cuáles son las consecuencias para la institucionalidad del país? Y asimismo, no solamente para los opositores, sino para las y los ciudadanos nicaragüenses. Bueno, realmente aquí hay algo que había tal vez que dar el margen de la duda, digamos, a las personas del gobierno, específicamente con esta reforma constitucional. La reforma constitucional no es una ley que se aplica inmediatamente, simplemente lo que te dice es que las personas no pueden ir, no importa lo que hagan, no pueden ir más de 30 años a la cárcel. Ahora, en el segundo artículo que ya adicionaron, dice que en circunstancias excepcionales se puede dar en la cadena perpetua a las personas que cometan, por ejemplo, delitos de odio. Y es allí donde nosotros vamos a tener el problema, no solamente para tipificar o para castigar, digamos, a las personas que están protestando, sino a la población en general. Si no se hace una ley que en blanco y negro nos diga qué es odio, qué es zozobra y todos los otros frases que se ocupan en la reforma, entonces vamos a tener un gran problema jurídico, porque le van a dejar esa potestad al juez que él decida, aunque realmente, y apegado al estricto derecho, el juez no pudiera aplicar esa pena máxima porque no hay una definición del legislador, por ejemplo, que significa odio. Sin embargo, en la actualidad en que estamos viviendo, eso no va a ser un impedimento para que los jueces apliquen y extiendan la pena máxima, que sería ahora la cadena perpetua revisable. Pero es algo importante, independientemente de eso, que se cree una ley para tipificar estos delitos, también se tiene que crear una reforma a muchos delitos en el Código Penal. Por ejemplo, el asesinato puede ir hasta 30 años. Entonces tendrían que reformar el asesinato y ponerlo que va hasta cadena perpetua revisable. Y así agarrar una serie de delitos, como por ejemplo el femicidio, o la violación a menores de 14 años. Entonces agarrar este grupo de delitos y cambiarle el rango, porque mientras no se lo cambien, no importa que la Constitución dice así. O sea, el hecho de que la Constitución dice que la pena máxima es cadena perpetua revisable no quiere decir que el juzgador o el juez, el sentenciador va a imponer eso, porque él está, digamos, atado, en teoría, por los rangos que establece la ley. Por ejemplo, digamos, va de 5 a 15 años. Entonces, el juez no puede darle 16 años, no puede darle 20 años, no puede darle cadena perpetua. Entonces, creo que inicialmente tendrían que hacer reforma a los rangos de los delitos que van a tipificarse como, ante los delitos que se les puede imponer la cadena perpetua revisable, y luego crear una ley en la cual se explique, ¿verdad? Cuáles son esos tipos penales que van a entrar en esa ley, y aparte que defina, para no dejarlo al arbitrio de los jueces, qué significa, por ejemplo, zozobra, qué significa, por ejemplo, odio, crímenes de odio. Ahora, ¿podría tomarse como un atropello a la Constitución política y a los derechos humanos? ¿O es constitucionalmente permitido esta reforma a la ley y asimismo la aprobación de esta nueva ley? Bueno, la Constitución y las leyes que reglamentan el actuar de la Asamblea Nacional les permiten hacer las reformas que ellos quieran. Honestamente, en este tipo de reformas se debería de consultar a la población, pues algo que tiene un impacto fuerte en la población en sí. Y otra cosa, ¿perdón? ¿Es una acción arbitraria? Se puede decir que es una opción arbitraria porque, aunque ellos tengan la facultad, deberían de consultar a la población, qué es lo que opinan, qué dicen, hacer unas encuestas y hacer una especie de consulta popular para este tipo de reformas de la Constitución. Y en sí, para cualquier tipo de reforma se debería de consultar al pueblo, porque al final
es quien decide todo sobre lo que se tiene que abordar en Nicaragua a través de las diferentes organizaciones o poderes del Estado. Pero también es otra cosa importante, en el nuevo modelo penal que está reinando a nivel mundial, se está tratando de evitar que las personas pasen tanto tiempo en la cárcel y buscar otro tipo de medidas alternativas. Entonces, si los organismos internacionales están buscando otro tipo de medidas para castigar los delitos, que no sea la prisión, entonces venir a imponer una prisión preventiva va a ir en contra del nuevo modelo que se pretende desarrollar a nivel mundial. Ahora, eso también va a violar los derechos constitucionales de las personas, va a violar los derechos humanos de las personas. ¿Por qué? Porque van a ser castigados a criterio de un juez sin que exista una ley que determine claramente cuándo se comete el delito de odio. Y ese va a ser otro gran problema, porque se va a estar violando el principio de legalidad y vamos a caer en una violación sistematizada de los derechos humanos, especialmente contra las personas que no están de acuerdo con el gobierno o no están de acuerdo con algún tipo de política del gobierno. ¿De qué manera ahora para ir finalizando, de que los organismos de derechos humanos deberían de actuar ante a este combo de leyes y asimismo esta ley que acaban de iniciar a aprobar y la reforma al artículo 37? ¿Hay alguna manera para contrarrestar esto y qué deberían también de hacer los organismos o las organizaciones, perdón, de juristas en Nicaragua? Bueno, realmente el proceso que están haciendo hasta ahora es legal y es de acuerdo a las leyes vigentes de Nicaragua. O sea, la Asamblea tiene la potestad de poder hacer reformas en dos legislaciones a cualquier artículo de la Constitución. Sin embargo, lo que se tiene que hacer es apelar a través de los organismos de derechos humanos y la sociedad civil, empezar a enviarles mensajes a los diputados de que no aprueben esta reforma. O sea, porque todavía ellos tienen tiempo de arrepentirse. Si ellos no lo hacen, si ellos no aprueban en enero la reforma, entonces nunca existió, por ejemplo, la reforma. O sea, se desbarata. Lo que es preocupante, pues, es la situación en que estamos en el país, que aunque les pidamos a los diputados que no aprueben este tipo de ley, pues realmente sabemos que en la práctica son personas, al menos la bancada de gobierno, son personas obedientes y que van a aprobar lo que se les ordenó hacerlo, pues. Pero yo creo que se pudiera apelar a ellos y pedirles no aprueben esta ley, o por lo menos que sepan que el pueblo no está de acuerdo con esta reforma de la ley. Pero a mi criterio personal, pues solamente Dios puede impedir la aprobación de esta ley y su publicación, que a mi criterio va a ser en enero y a mediados de enero. Fueron declaraciones de Maynor Curtis, abogado y jurista, quien nos abordaba sobre la ley de cadena perpetua, que con 70 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, el pasado 10 de noviembre en la Asamblea Nacional, controlada por la bancada del Frente Sandinista, aprobaron una reforma parcial a la Constitución para imponer esta ley. Muchas gracias a ustedes también por mantenerse en sintonía a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Recuerde, para esta y más información, visitarnos y leernos a través de nuestra página web en www.trincheraonline.com.ni y asimismo seguirnos por nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Reportó para Trinchera de la Noticia Alberto Miranda.